Hola, buenos días, bienvenidos a este ensayo del 15º domingo del tiempo ordinario para poder pasar a proclamar este domingo 10 de julio del 2021, que bueno, a partir de hoy, este sábado, de hecho, ya entramos a las misas dominicales y ya también el domingo 11 de julio precisamente, entonces ya también serían las que estaríamos proclamando. Y hoy sábado, julio, 10 de julio. Bueno, iniciemos con nuestra oración de los proclamadores para pedirle a Dios que nos bendiga, para pedirle a Dios que nos ilumine y que podamos meditar con calma las lecturas que tenemos que proclamar el día de mañana. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, limpia el corazón y los labios de los que proclamaremos tu palabra. Bendice nuestros esfuerzos de preparación y los momentos de meditación, para que entendamos mejor el mensaje y lo proclamemos fielmente a tu pueblo. Llena este ministerio con tu presencia, que vamos a preparar cuidadosamente. Para quienes nos escuchen, confíen plenamente en Jesucristo, que anuncia el reino de Dios y la promesa de vida eterna. Haz que crezca la fe en los corazones de los que escuchan tu palabra y te glorifiquen siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues este domingo lo que vamos a encontrar en las lecturas es el envío. Jesús nos presenta cómo va a enviar a sus discípulos a proclamar el Evangelio, y también cómo en las lecturas vamos a ver cómo es que somos enviados también y por qué deberíamos ser enviados. En la primera lectura vemos al profeta Amós, que en este caso es enviado también a profetizar al pueblo de Dios. Entonces, escuchemos en esta primera lectura qué nos dice con respecto el profeta Amós cuando ha sido enviado. Ahí está Nayeli. No, Fer está trabajando. Igual Ángel está allá en Catedral, le tocó lo de la confirmación de su niño. Sí, vi que estaban ya las confirmaciones. Bueno, entonces, en este caso leo yo para que también me toca, para que podamos ir meditándolo. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Tiene ahí como un signo de más, puede ver. Ay, ¿dónde estás, mi solito? Aquí estás. Tenía ahí un signo de más. No, sí está de más el de la parte de aquí. Aquí nos dice que esa es una discusión dramática que tiene y decisiva entre estos dos personajes, que es Amasías, que es el sacerdote que más al servicio del rey y del poder dominante, y que no a Dios. El que nos está hablando, bueno, el personaje que estamos viendo aquí es Amasías. Le está hablando a Amós y le dice en un momento que se vaya, que no profetice en Betel, sino que se vaya a Judá, donde en un momento es el pueblo elegido por Dios y demás, pero que no profetice ahí. Entonces dice que Amós era un hombre simple y sin cultura, pero rico de fe y de intuición de valor, porque de hecho Amós se reconoce como que él no es un profeta, sino que es un hijo de profeta y un pastor y cultivador de higos, nos dice. No es alguien que se sienta como un profeta, básicamente. Entonces, el enfrentamiento sucede en Betel, en el reino del norte de Samaria, y tenemos que en Amasías, el representante de una religiosidad esclava del poder, interesada y comprometida, y en Amós, el campeón de una religiosidad libre,
anticonformista y valiente. De hecho, al poder ver el mensaje de Amós, es un mensaje que chocaba totalmente con lo que se decía, al menos en Betel. Entonces, al profetizar ahí, es que mueve los corazones. Y lo que hace el profeta es en un momento mover conciencias, corazones, mente y todo. Entonces, al estar profetizando una religiosidad un poco más libre, que no es conformista y que es valiente, entonces le tratan de decir que se vaya, que trate de profetizar en otro lado. Pero él en un momento les dice, el Señor me sacó de junto del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Quiere decir que él no viene por sí mismo, sino viene en nombre de Dios. Él no de repente dijo, pues yo voy a profetizar porque estoy viendo cosas malas, no, sino que el mismo Dios lo elige y el mismo Dios es que lo envía a Betel a poder profetizar, a pesar de que es una persona sencilla y humilde, que incluso no se reconoce él mismo como profeta, va y trata de hacer la voluntad de Dios, porque él es enviado en este caso. Y se ve que hace un buen trabajo o un buen servicio, porque en este caso, incluso el mismo profeta o el sacerdote Amasías, como que no le gusta lo que está oyendo, porque lo está confrontando. Entonces, al confrontarlo, pues ahí le dice, no, No, directores. vete en un momento. Entonces, esto es lo que nos presenta básicamente la primera lectura. En el Salmo vemos que nos dice, muestras, Señor, tu misericordia. Y aquí sí le toca a Jorge y a Norberto. En este caso, a ver si nos pone en este caso, como Jorge es el que tiene más experiencia, si nos puede poner un tono para poder verlo. Muy bien, muy bien. Sería, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, No sé. Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muy bien. Muy bien, bien el tono. Norberto. Sí. A ver. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Danos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá el camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Bien, le va a ir bien, yo creo. Muy bien, muy bien. Eso espero. Eso espero. Ánimo. No, sí, estuvo bien, yo creo. En este caso, en el Salmo, estamos viendo cómo le estamos pidiendo al Señor que nos muestre su misericordia. Y las palabras clave, al menos que yo rescataría del Salmo, es escucharé las palabras del Señor. Al poder escucharlas, nosotros podemos tratar de colocar o poder mostrar también a través de nosotros como instrumentos la misericordia del Señor, porque al escuchar las palabras que son palabras de paz para su pueblo santo, entonces las podemos comunicar a los demás, y al poder comunicarlos podemos encontrar todo esa misericordia del Señor que nos puede estar mostrando. En este caso, nos dice la parte del segundo estrofa, que nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Es un momento donde estos adjetivos que podemos ver, estamos encontrando cómo se pueden estar expresando ahí Dios en un momento. Es donde nos muestra básicamente su misericordia, que tanto hay verdad y misericordia, hay justicia, hay paz, hay fidelidad, y bueno, básicamente estos elementos los podemos estar refiriendo hacia qué es lo que nos muestra el Señor a través de sus palabras. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, y la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Entonces, cuando nosotros veamos la misericordia y su bondad, podremos también producir fruto. Entonces, hemos hablado también de estar produciendo fruto, como si nosotros tanto crecemos como también damos fruto abundante hacia los demás. Entonces, lo principal siempre es escuchar las palabras para poder comunicarlas, y de ahí ya empezar a sentir la misericordia también del Señor a través de nosotros como sus instrumentos, que volvemos en un momento como profetas o como enviados que tendríamos que ser, es escuchar y poder luego mostrar esa misma misericordia del Señor hacia los demás. En la segunda lectura vemos cómo San Pablo nos va diciendo, en este caso, cómo nos presenta un himno, es el himno cristológico, en el que enumera algunas bendiciones que nos da el Padre en Cristo. Comprendamos la importancia de la presencia de Cristo. De hecho, este es un himno muy, muy padre, que a mí me gusta mucho, el que de cómo es que eleva a Cristo en este caso. Ya cambiamos de carta, en este caso ahora estamos ya en los Efesios, si se dan cuenta, y para presentarse Pablo empieza en Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 al 14, nos dice todo este himno cristológico, que es muy bello porque empieza a describir a Cristo y cómo es que nos da a través de Cristo el Padre bendiciones abundantes. Entonces, escuchemos del... No está Pide, ni File, ni Sara. Si podemos escuchar tal vez a Adelina, para que... Sí. Ajá. Aunque no pase, pero podamos... Aunque no marche, pero que forme. Exacto. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo
Por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Así. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bueno, si se dan cuenta, esta segunda lectura nos habla muy hermosamente de cómo somos hermanos con Cristo y que en este caso también ha sido el plan de Dios proyectar esto. Ese es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Entonces, aquí está exaltando básicamente San Pablo a Cristo en este himno, del por qué en un momento existe Cristo, por qué en un momento, por qué fuimos creados, por qué en un momento somos hijos de Dios y también al mismo tiempo hermanos de Cristo en este caso. Pues nos dice también aquí, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, por medio de Jesucristo, que fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorificamos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Entonces, con Cristo somos herederos también nosotros. Quiere decir que también participamos de la familia de Dios, participamos también de la herencia de la vida eterna en este caso, para poder llegar a estar con el mismo Dios allá. En él también, después de escuchar las palabras de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Entonces, después de poder escuchar la palabra de la verdad que veíamos en el Salmo, que le pedíamos de escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. También aquí Pablo nos dice, escucharé también las palabras de verdad, el evangelio de salvación, y después de creer, entonces hemos sido marcados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos hace también salir a poder dar la palabra de Dios en este caso. Entonces, si se dan cuenta, aquí las lecturas también de alguna manera nos está diciendo, y podemos también enlazarla a decir que escuchemos también las palabras de Jesús, las palabras de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, entonces en este caso somos también herederos, somos parte, no somos como alguien extra o alguien que de repente encontró en el camino y nos está como que jalando o obligando a que vayamos y hagamos sus mandamientos, sino que nos incluye en su familia y nos ama con todo su amor, en este caso tanto como ama al Hijo amado, como nosotros que somos los herederos, también como herederos también con Cristo, en este caso. Entonces, no nos excluye Dios ni nos incluye, pero nos incluye de una manera que nos incluye en su familia, en su amor. Entonces, con ello podemos también salir y profetizar, ya que somos hijos suyos.
Y en el Evangelio, entonces, escuchamos cómo Jesús va a mandar a sus 12 discípulos en este caso, y los manda de 2 en 2. Escuchemos entonces del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que vemos en este evangelio, entonces, en este domingo, es que los envía Jesús de 2 en 2 a cada uno de sus discípulos, a los 12 que tenía, a los más cercanos, que recordemos que son los que han estado con él, escuchándolo, viendo cómo trata a las personas, cómo cura, como en los evangelios pasados hemos visto incluso pruebas de fe en cuestión de, por ejemplo, cuando iban en la barca y casi iban a morir ahogados y Jesús calma las aguas, cómo ve que resucita a personas, en este caso a la niña cuando la resucitó, cómo cura a personas también. Entonces son algunas muestras de los milagros que que les enseña Jesús a los discípulos para que tengan fe, y de esa fe pueden en un momento ser enviados y poder estar expresando todo lo que ellos han visto y oído. En este caso los envía de 2 en 2, no los envía solos, sino que los envía acompañados, para que en un momento también se vea como una expresión de comunidad, que en un momento también tenga validez básicamente lo que están diciendo, que no se queden nada más en que, nada más lo dice uno, sino que 2 personas también están confirmando lo que están diciendo. Entonces, como un signo también de decir que saben de lo que están hablando y de lo que también han sido enviados. En este caso, los está mandando de 2 en 2 y se forman como un tipo de comunidad también al poder estar, al ser enviados. No llevarán nada. Aquí el Evangelio también les dice que no van a llevar nada, ni pan, o sea, no van a llevar pan, algo para comer, ni mochila, algo donde guardar más cosas o hacerse de más cosas en un momento tal vez, ni dinero en el cinto, algo también para poder estar proveyéndose, sino solamente van a llevar un bastón, sandalias y una sola túnica, o sea, lo esencial y necesario. Y eso nos lleva a tener una confianza, a que si somos enviados, entonces también tenemos que llevar esa confianza también en nuestro corazón de que Dios nos va a proveer, que aunque no llevemos nada que comer, entonces Dios nos va a dar nos va a dar de comer. Si no llevamos dinero, también Dios nos va a dar los elementos para poder estar, ¿cómo se llama? Para poder proveer de lo que se necesite posteriormente. Pero es una confianza a Dios también que se tiene para poder ir, en este caso, a la misión. No preocuparnos tanto tampoco de qué voy a llevar, qué voy a hacer, qué pasa si no hay elementos, sino ir con esa confianza también de anunciar a Cristo, en este caso, o a anunciar el Evangelio hacia los demás. ¿Y qué hacen los discípulos? Pues predican el Evangelio, expulsan el mal, de hecho les dice que expulsaban a los demonios, predicaban la conversión, nos dice aquí también, esa necesidad también de volver a Dios, y atendían a los enfermos. En este caso les daba el poder también de ungir a los enfermos y los curaban. En algún momento, tal vez nosotros no tengamos ese don extraordinario de curar a los enfermos, pero al menos sí podían ir y podían en un momento compartir el dolor con ellos y poder estar también atendiéndoles en algunas necesidades que tengan. Entonces, a eso los manda también Jesús en este caso.
para poder ver. Y a nosotros también nos está enviando a cada uno de nosotros, pero nos envía no solamente por ser servidores, sino por ser bautizados. Si veíamos en la segunda lectura que nosotros somos hijos de Dios y aparte tenemos en un momento la fuerza de ir en un momento y lo que, el ser hijos de Dios y también ser herederos con Cristo, entonces también estamos llamados a ser enviados en este caso, a poder compartir lo que hemos escuchado y experimentado de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente de Dios, positiva, y podemos nosotros compartirla con los demás. Entonces nos convertimos también en enviados y podemos decir tal vez como en la primera lectura que Amos decía, ¿no? Yo no soy profeta, soy un sencillo servidor, soy una persona más del pueblo, soy un laico nada más, que no es tan especial, vamos a decirlo así, pero Dios nos llama también para poder ir y comunicar sus palabras. De hecho, si nos damos cuenta también aquí, cuando hacemos el rol, de alguna manera Dios nos está enviando también, no nada más de 2 en 2, en este caso pues de 3 en 3, casi para poder ir y anunciar su palabra en la asamblea. Al menos dentro de nuestro servicio lo podemos ver de esa manera, que también nos manda y no nos dice nada de que tengan que llevar al menos algo especial, sino que llevemos también nuestra voz y con ello podamos nosotros expresar la palabra de Dios hacia los demás. Eso dentro de nuestro servicio. Pero también somos enviados a nuestras esferas que estamos nosotros conviviendo, a nuestras familias, los trabajos, donde estudiamos. Entonces ahí también tenemos que llevar el mensaje de Dios. También tal vez no vamos a pararnos en medio y empezar a leer versículos de la Biblia, pero con nuestro actuar y nuestro ser podemos nosotros predicar la conversión en un momento, ¿no? Con nuestro ser podemos predicar, expulsar el mal. También cuando veamos situaciones negativas dentro de algún círculo social en el que nosotros estamos, podemos nosotros expulsar el mal al tratar de pacificar a los demás, al tratar de cumplir los mandamientos, al tratar de poder dar consejos a los demás. Entonces ahí podemos estar expulsando también al mal, expulsando demonios, vamos a decirlo así. Y si vemos a alguien que tenga necesidades, tanto enfermos como alguien pobre, como alguien que tenga alguna necesidad en específico, podemos también atenderlo en este caso. Y una de las reflexiones que encontré, al menos cuando estaba tratando de hacer la meditación, veía esta frase que decía que al menos se trata de hacernos todos más conscientes de que cada bautizado tiene una tarea que hacer. El día en que asumí mi condición de bautizado, acepté que el Señor me llama para estar con Él y para ser enviado. A lo mejor todavía ando con mis rebaños y con mis higos, como dice Amós. Hoy te dice el Señor, ve y profetiza a mi pueblo. O como diría Jesús, yo os envío a ser discípulos. Son las palabras finales de cada Eucaristía. Podemos ir en paz con el pan, la palabra, la paz y la fuerza del Espíritu que hemos recibido. Entonces, al final también de cada Eucaristía somos enviados, incluso todos los hermanitos que van a ir a las Eucaristías dominicales son también enviados al final, porque nos dice, pueden ir en paz. Entonces ya hemos celebrado, hemos degustado el pan eucarístico, hemos escuchado la palabra, nos hemos dado la paz. Entonces, con esa fuerza que nos da el Espíritu, podemos ir y profetizar a los demás también. Entonces, esa es básicamente una de las reflexiones que podemos tener de estas lecturas de este domingo. Igual abrimos micrófonos en este caso para escuchar cuál es la reflexión personal que hayan tenido algunos de ustedes. Alguien que quiera compartir puede expresarlo.
Bueno, a mí en lo personal, me gustó mucho la primera lectura, ¿no? La parte donde dice Amós que él no es ni por mucho profeta ni hijo de profeta. Sin embargo, él le hace caso a Dios, ¿no? Y Dios lo manda a profetizar y él es lo que él acaba haciendo, ¿no? Él acaba obedeciendo al Señor, no tanto así al sacerdote que le dice que se vaya a predicar a otro lado, ¿no? Sino profetiza en donde el Señor le ha mandado. Y creo que esta parte a nosotros, en cada uno de los servicios que realizamos, debemos de realizarlo con esa confianza de que Dios nos está mandando y que si bien, como dice la lectura, que nos manda sin nada, sino únicamente con lo que Dios nos ha dado, con las palabras, como dices, o con el mismo testimonio, debemos de hacerlo con esa confianza de que Dios está en cada una de las actividades que hacemos, siempre y cuando mandemos en su nombre, ¿no? Claro, de hecho sí, la clave aquí lo que decía, ¿no? Es escuchar. Entonces, cuando escuchamos, cuando estamos en oración, podemos tener la confianza de que Dios sí nos está mandando. Entonces, cuando sabemos que Dios nos manda, estamos en paz y con ello podemos también realizar lo que nos manda. Entonces, es cierto, ¿no? En nuestro servicio tenemos que tener esa confianza para saber que Él es el que nos está mandando. Y a pesar de lo que pensemos nosotros que somos, ¿no? De una manera humilde, reconocer también de dónde venimos, qué somos, cuáles son nuestras debilidades incluso. Y con ello también saber, pero que al fin y al cabo Dios confía en nosotros y nos pone al servicio de Él. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, entonces podemos ver aquí que cómo en un momento tenemos que irnos preguntando cómo nosotros respondemos al Señor cuando nos llama. Si hemos escuchado bien las palabras del Señor, entonces cómo es que nosotros hemos respondido a ese envío. Cuando no, porque nos ha enviado de alguna manera, al menos de los que estamos aquí conectados, nos ha enviado en un momento, y cómo le hemos respondido a ese envío que nos ha hecho. Entonces, tal vez no en el servicio precisamente en el servicio de proclamar, pero en qué otro momento nos ha enviado para poder responderle, ¿no? Para poder predicar una conversión, para poder expulsar el mal, para poder atender a las necesidades de los demás, en qué momento nos está enviando y cómo le hemos respondido en ese sentido. La siguiente semana vamos a ver en el 16 domingo del tiempo ordinario cómo es que responden los discípulos a ese llamado y cómo es que regresan y qué es lo que le cuentan al Señor, cómo les fue. Entonces, digamos que queda como que en continuación. Bueno, entonces con esto podríamos ir cerrando nuestro ensayo del día de hoy. Bueno, entonces, pues, avisos. Ya esta semana, ya ahora sí ya aparté el salón para los lectores para poder tener reuniones como veníamos haciéndolos antes de que comenzara la pandemia, los días lunes a las 6 de la tarde, para poder ir preparándonos ahora sí desde una semana antes, para poder ir también teniendo el rol ya listo en este caso y que preparen bien sus lecturas. Desde el día lunes a las 6 de la tarde, hablando con el padre ¿cómo se llama? Demetrio, nos recomendaba que utilizáramos el salón parroquial para igual la sana distancia, la ventilación, en un momento que, pues como estaba un poco más ventilado, entonces que ahí lo utilizáramos por el momento. Entonces sería ahí donde nos veríamos a las 6 de la tarde para los que gusten ir, incluso los que también nos han estado acompañando.
De MFC no sé cómo lo podríamos hacer. Si continuamos igual así reuniones, podría ser otro día, podría ser continuando así como lo hemos estado haciendo, o gustaría también que llevaran también su preparación aparte. No, pues nosotros estamos todavía en el proceso de seguir aprendiendo, Fer. Ajá. Ahorita a los que nos toque ir, pues les diré que vayan todos los lunes, dependiendo del equipo que le vaya tocando, estarán yendo los lunes. Bueno, sí. Sí. Ok, sí. Perfecto. Entonces, si se puede, pues adelante, igual para que también puedan estar ahí en la meditación y la práctica y un poquito más de formación, porque aquí lo que también hemos tenido en ventaja y desventaja es que como ha sido una hora, pues no le he metido tampoco formación, pero pues ya también le trataremos de meter formación también. Sí, digo, a fin de cuentas, no, pues el grupo de liturgia que hicimos, pues se creó con esa intención de irnos formando y bueno, también dándole apoyo también a la catedral, ¿no? Y a ustedes también, pues. Claro, y recordemos, bueno, soy de la idea de que no somos islas, sino que somos una comunidad y nos apoyamos entre todos. Y no somos excluyentes, sino incluyentes. Muy bien, entonces entonces los esperaría. Entonces esta sería entonces formalmente la última sesión virtual que tenemos y pues ya sería entonces los lunes a las 6 para que podamos ir avanzando también entonces. Bueno. Entonces, Fátima, nada más espérame ahorita al final, después de la oración final para verlo el rol. También. Sí, no, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración final. Le pedimos a María Santísima que nos acompañe el día de hoy y el día de mañana también para que podamos nosotros proclamar con alegría y llenos del Espíritu Santo, para que podamos nosotros también hacer que nuestros hermanitos podamos también ir en un momento que puedan también ser enviados y que nosotros como somos enviados podamos también animar a los demás a que profeticen a los demás. Decimos, dulce madre, no te alejes, no te alejes, tu vista de mí, por partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y nunca solo nos ya que protege, nos proteges tanto, ya que nos como verdadera proteges madre, tanto como haz verdadera que nos madre, bendiga el haz que Padre, nos bendiga el Hijo Dios. y el Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo.